Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a la Trinidad Santísima, al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo, para que nos bendigan en este momento. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, porque ella, la doncella de Nazaret, es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Mis saludos, queridos hermanos de la Renovación Carismática, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, que este domingo 31 de mayo del año 2020 estamos conmemorando esta celebración y solemnidad maravillosa de Pentecostés. Les habla su servidor, el Padre Neguib Eslaquit, desde Nicaragua, y con ustedes en este tiempo de emergencia sanitaria en todo el mundo entero, me han pedido, y con todo gusto quiero compartir con ustedes este tema: María, apóstol de Pentecostés. La palabra apóstol, recordemos que es una palabra griega que significa enviado, mensajero, aquel que tiene la misión de anunciar algo. Y María es apóstol en el sentido de que ella es discípula de su Hijo Jesucristo y también la primera misionera, la primera evangelizadora. Pero debemos de hacer una salvedad. María es apóstol con A minúscula, en el sentido de que la doncella de Nazaret es anunciadora, testigo privilegiado de la resurrección y de toda la vida de Jesús, y que también es la primera evangelizadora. Porque los apóstoles con A mayúscula son solamente los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo de entre los discípulos que Él tenía. Los 12 apóstoles que luego, cuando Judas Iscariote se ahorcó, fue sucedido por Matías,
Y el mismo Saulo de Tarso, en aquella experiencia que tuvo con Jesucristo, camino de Damasco, el mismo Pablo, cuando ya había tenido esa experiencia íntima con el Señor, él se llama apóstol, pero como el menor de los apóstoles, como una gracia especial. María, discípula, misionera, enviada del Señor a proclamar la buena noticia. Durante toda la historia de la Iglesia y sobre todo en estos pontificados más recientes, su santidad el Papa San Juan Pablo II nos ha dicho que la Santísima Virgen María, ella es la que nos ha mostrado desde el momento de la encarnación, del nacimiento, de toda la vida oculta de Jesús, de la participación en ese momento histórico y redentor de la muerte en cruz, y también ella estando en el cenáculo de Jerusalén. Ella es una mujer que todos nosotros debemos de seguir, porque ella conservaba y conserva todas las cosas que Dios puso en su corazón. Nuestro Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI, que nos dijo que no existe Pentecostés sin María y no existe iglesia sin Pentecostés. Sin Pentecostés no existe la iglesia. Sin Pentecostés no hubiese nacido la iglesia que brota del corazón de Cristo. Y sin María no hubiese sido posible Pentecostés, porque en sus entrañas maternas, por la fuerza del Espíritu Santo, se encarnó la palabra eterna de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Papa actual, nuestro Papa Francisco, devotísimo mariano, de hecho, en el año 2018, hace 2 años, instituyó el lunes siguiente al domingo de Pentecostés como una fiesta litúrgica a María como Madre de la Iglesia. Quiero compartir con ustedes, aunque sea de una manera breve, cómo María, nuestra doncella de Nazaret, la dulce Virgen purísima, ella, la llena del Espíritu Santo, como nos dice Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el evangelista San Lucas, el mismo evangelista San Lucas, que es el único de los evangelistas que nos narra el misterio de la encarnación y del nacimiento del Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el evangelista San Lucas, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 4, Hechos 1:4, Jesús nuestro Señor, después de haber resucitado, pasó con ellos durante 40 días. Y antes de subir a los cielos, antes de ascender Jesús por su propio poder a los cielos, le dio un consejo a los discípulos, le dio un mandato: quédense en Jerusalén. Porque si ustedes se quedan en Jerusalén, en pocos días, en poco tiempo, en pocos momentos, ustedes recibirán la promesa que yo les he dado de parte del Padre. Si Juan había bautizado con agua, yo les enviaré aquel Espíritu Santo que los bautizará con fuego que viene del cielo. Y en este mismo texto de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 12, nos expresa que todos ellos, obedeciendo a la palabra del Señor, después de la ascensión,
se reconcentraron, se unieron en el cenáculo de Jerusalén, en el aposento alto, en el mismo lugar en donde Jesús había celebrado la última cena y en el mismo lugar desde donde Él ascendió a los cielos, en el cenáculo de Jerusalén. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, todos estaban perseverando en la oración y allí junto con ellos estaba María, la madre de Jesús, junto con los apóstoles y también con más de 120 que estaban no solamente con las manos levantadas, sino sobre todo con su corazón ardiente, suplicándole a Jesús y diciéndole: tú nos dijiste que nos enviarías el regalo más grande de todos los regalos, el don más precioso de todos los dones, que es el Espíritu Santo. Todos ellos junto a María estarían suplicando y diciéndole: tú nos dijiste que nos ibas a enviar al Paráclito, que significa el defensor. Tú nos prometiste que nos ibas a enviar a aquel que nos iba a enseñar todo, el pedagogo, el Espíritu Santo. Tú nos dijiste, Señor, que nos ibas a enviar a aquel que nos iba a recordar todo lo que nos había enseñado, es decir, la memoria viva que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Todos le pedían a Jesús la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que nos hace testigos de la verdad, que nos muestra la verdad plena y que nos hace también conocer el pecado. Y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo María está presente el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del verso 1. En aquel momento se sintió en el cenáculo de Jerusalén como un viento fuerte que hizo que una ráfaga de viento se llenara toda aquella casa, y lenguas como de fuego se posaron en cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. María, la Virgen, la doncella de Nazaret, allí también en Pentecostés, en el cenáculo de Jerusalén. Pero María, la llena de Pentecostés, María, la enviada, la misionera, la discípula del Señor, aparece en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan, expresando de su propia voz, con sus propias palabras, con expresiones brotadas de sus labios virginales, solamente en 7 ocasiones, como lo recopiló bellamente nuestro amado Padre Diego Jaramillo Cuartas, gran propulsor de la renovación carismática católica en el mundo entero, que junto con el siervo de Dios, el Padre Rafael García Herreros, y muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que durante más de 50 años hemos estado en esta corriente de gracia del Señor, el Padre Diego Jaramillo Cuartas, en muchas ocasiones le hemos escuchado múltiples prédicas, como María aparece en 7 ocasiones hablando en 7 ocasiones nada más. 5 veces en el Evangelio de San Lucas y 2 veces en el Evangelio de San Juan. 5 veces en el Evangelio de San Lucas y 2 veces en el Evangelio de San Juan. 7 veces aparece María hablando directamente en la Escritura. No es que no aparezca en otros textos, por supuesto que se aparece, pero hablando solamente en 7 ocasiones. Recordemos que el número 7 en la Sagrada Escritura significa plenitud, significa totalidad,
como quien dice con estas 7 palabras de la Santísima Virgen María, ella enviada, ella misionera, ella evangelizadora, primera de nuestro Señor Jesús de la Buena Nueva, aparece 5 veces en Lucas y 2 veces en el evangelista San Juan. La primera vez que aparece en el Evangelio de San Lucas, usted y yo muchas veces lo hemos leído en Lucas, en el capítulo 1, a partir del verso 26, en ese momento grandioso de la encarnación del Señor que celebramos el 25 de marzo. Nos dice la palabra de Dios en Lucas, a partir del verso 26, que al 6º mes del embarazo de Santa Isabel, el ángel Gabriel, que significa el mensajero de Dios, llega a la presencia de María y la saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alegría, le dice el arcángel, el mensajero del Señor, Gabriel. Y le dice: llena de gracia, la totalmente plena de todos los dones de Dios, la totalmente llena de todos los sentimientos del Señor, la llena de gracia, como un ánfora preciosa llena de perfume finísimo. María es la llena de gracia. En ella están todos los dones del Espíritu Santo. En ella están todos los sentimientos de Dios, la llena de gracia. El Señor está contigo, bendita entre las mujeres. Y María se turba, se inquieta ante estas palabras, porque ella no conoce varón. Y viene la primera palabra, que es la palabra de la fe. Y le dice la palabra de la fe, que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en donde en ese Evangelio, en Lucas 1:34, ella le pregunta al ángel, porque se había consagrado en un voto de virginidad al Señor. Solo estaba prometida en matrimonio con José. Ella le pregunta en esa palabra de fe: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el arcángel Gabriel le explica, porque una fe como la fe de María es una fe que dialoga, una fe orante, una fe que escucha el mensaje de Dios, pero que también le pregunta al Señor. Por medio del arcángel, ella dice: ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el arcángel Gabriel le dice: es que lo que nacerá de ti no será por concurso humano, no será por fuerza humana, sino que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa el que salva al pueblo de todos los pecados. Y aún más el arcángel Gabriel, como para reafirmar esa palabra, le dice: ya ves, tu prima Isabel, de 60 años de edad, la que llaman la estéril, está ya en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Usted y yo, querido hermano, en estos momentos de emergencia sanitaria en el mundo entero, de inquietud que a veces ronda nuestra vida, o ansiedad que está en nuestro corazón, recordemos las palabras del arcángel Gabriel, que son palabras de Dios Padre enviadas a María y también a todos nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
Y viene entonces la segunda palabra de María, que es la palabra de la obediencia, que la encontramos en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 38. He aquí la esclava, he aquí la humilde, he aquí la servidora, hágase en mí según tu palabra. La palabra de la obediencia, ella misma se proclama como la humilde, como la servidora, como la sierva del Señor, pero con ese hágase, con ese sí, que se haga en mí según tu palabra. El verbo, como dice el evangelista San Juan en su prólogo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de obediencia que le pudo haber costado a María hasta su propia vida, como leemos en unas reflexiones bellas de un libro que leí hace muchísimos años del padre Ignacio Larrañaga, El silencio de María. Pero María es mujer de fe, María es mujer de obediencia, cuando dice hágase en mí según tu palabra. Y cuando escuchó del arcángel Gabriel, del ángel Gabriel, que su prima Isabel, de edad madura, de edad adulta, estaba en el 6º mes de embarazo, ¿qué es lo que hace María? Que nos muestra a nosotros que cuando uno se llena de la fuerza del Espíritu Santo y quiere encarnar en su propia vida a Jesús, como nos dice San Juan Eudes, el fundador de mi comunidad, de mi congregación de Jesús y María, padres eudistas, que se forme Jesús en nosotros, que se forme Jesús en nosotros. María inmediatamente sale presurosa con el servicio para prestarle a su prima Isabel lo que ella estuviese necesitando. Y se va a las montañas de Judea, a ese pueblito pequeño llamado Ain Carim. Y cuando llega María y entra en la casa de Isabel, esposa de Zacarías, que ya tenía Isabel en su vientre a Juan el Bautista con 6 meses de gestación, viene la tercera palabra de la Santísima Virgen María, que es la palabra de la paz, la palabra del saludo. Nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 40. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. El saludo de todo judío, de toda judía piadoso, era Shalom, la paz de Dios esté contigo. Es el saludo que hoy nos hace María. La paz de Dios esté contigo. La paz, que es la tranquilidad del alma, que no es la paz del mundo, como nos dice Jesús. La paz de Dios es la tranquilidad del alma cuando nosotros tenemos como raíz, como lo primero en nuestra vida a Dios. Pueden venir las tormentas, pueden venir las dificultades, pueden venir todas las situaciones difíciles como las que vivimos ahora en el mundo entero. Pero la paz de Dios con nosotros nos la dice María, porque ella llevaba en su vientre purísimo al príncipe de paz, Jesús nuestro Señor, y ella misma es la reina de la paz. Y cuando María pronuncia esa palabra tercera en el Evangelio de San Lucas, la palabra saludo, la palabra de la paz, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y el niño que estaba en el vientre de Santa Isabel, es decir, Juan el Bautista, saltó de gozo en el vientre de Santa Isabel. Y Santa Isabel le dijo: dichosa tú
tú, porque has creído, porque se cumplirán las promesas de Dios. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ante esta exclamación llena del Espíritu Santo que le da Santa Isabel a la Santísima Virgen María, viene la cuarta palabra de María en el Evangelio de San Lucas, que la llamamos la palabra de la alabanza, que es lo que conocemos nosotros desde siglos como el Magnificat y que aparece en Lucas 1:46 en adelante. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y sigue cantando María una alabanza a Dios que resume toda la historia del pueblo de Israel, porque la alabanza es la mayor de las oraciones. Hay diferentes clases de oración: oración de petición, oración de intercesión, oración de sanación interior y de sanación física, oración de acción de gracias, pero la más bella de todas es la oración de alabanza, porque en la oración de intercesión, como en las otras clases de oraciones, el sujeto somos nosotros. Yo, Señor, te pido. Yo, Señor, intercedo. Yo, Señor, dándote gracias. Mientras que en la oración de alabanza, el sujeto, el protagonista es Dios, porque le decimos a Él lo que es y lo que hace. Cuarta palabra, la palabra de la alabanza. Y luego, María, la doncella de Nazaret, aparece en quinta ocasión hablando directamente en el Evangelio de San Lucas. Llegó el tiempo cuando el niño Jesús tenía 12 años y fueron de su pueblo donde Jesús se había criado, de Nazaret hacia Jerusalén, a cumplir según las prescripciones judías a un censo que se estaba realizando. Y cuando regresaban de Jerusalén hacia Nazaret, Jesús en ese momento, como tenía 12 años, según la tradición judía, estaba llegando de la niñez o atravesando de la niñez a la adultez y podía caminar con los varones, junto con su padre adoptivo, San José, o con las mujeres, entre ellas la Santísima Virgen María. Caminaban hombres y mujeres aparte, según las leyes y las tradiciones del tiempo de Jesús. Y cuando ya van regresando del templo de Jerusalén, en un momento determinado se encontraron José y María, y con gran inquietud miran que el niño Jesús no viene con ninguno de ellos, y regresan presurosos a Jerusalén, en donde encuentran al niño Jesús de 12 años sentado en medio de los doctores de la ley, discerniendo y discutiendo con ellos. Y miran cómo quedan asombrados ante la respuesta del niño Jesús. Y María, como en una súplica tierna y a la vez angustiada, le dice al Señor una palabra que el padre Diego Jaramillo Cuartas, gran impulsor, gran propagador de la renovación carismática en el mundo entero, la ha llamado la palabra de la búsqueda. La Santísima Virgen María, cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No ves que tu papá y yo estábamos angustiados buscándote? Es la quinta palabra, frase de María, que aparece en el evangelista San Lucas.
Lo dice San Gregorio de Nisa y San Gregorio de Nacianceno, que encontrar a Dios es buscarlo permanentemente. Él es el eternamente buscado. A veces sentimos como que Jesús se nos esconde, como que Jesús no está cerca de nosotros, pero va caminando junto a nosotros, como con aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús. Y nunca está alejado, está cercano, con verdad y con sinceridad, explicándonos la Escritura y queriendo que sintamos en nosotros el fuego maravilloso de su amor. Quinta palabra de la Virgen María, la palabra de la búsqueda. Busquemos permanentemente a Jesús, busquemos permanentemente al Señor, porque encontrarlo a Él es buscarle sin desfallecer. Llevamos 5 palabras, frases que salen de la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Lucas. La palabra de la fe, la palabra de la obediencia, la palabra de la paz, la palabra de la alabanza y la palabra de la búsqueda. Y en el evangelista San Juan encontramos 2 palabras maravillosas. En el capítulo 2, en el episodio maravilloso de las bodas de Caná en Galilea, Jesús fue invitado a la boda y su madre también estaba allí. Nos dice el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y en un momento determinado, María, como buena observadora, como una doncella tierna y solícita, le dice al Señor: porque mira que no tienen vino. Ya no tienen vino, se les acabó el vino que no solamente es el licor que nace de las uvas, sino que simboliza el Espíritu Santo, es la palabra de intercesión. Y aunque Jesús le dice: mujer, todavía no me ha llegado la hora, María agiliza, hace que Jesús produzca el primer milagro. Hoy sigue intercediendo la Santísima Virgen María por todos nosotros. Sigue pidiendo ante su divino Hijo Jesús que nos bendiga con su amor, con su paz, con su misericordia. Y la séptima y última palabra de la Santísima Virgen María, también en las bodas de Caná de Galilea, en Juan 2, en el capítulo 2, en el versículo 5, ella expresa: hagan lo que Él les diga. Escucha y práctica. En eso se resume el verdadero discípulo auténtico del Señor. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta séptima palabra, dice María a los sirvientes: hagan lo que Jesús les diga. Es la palabra testamento que nos deja María. Pero María, aunque no aparezca en los evangelios una palabra como estas 7 que he compartido con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, hay una palabra que la repitió seguramente miles de veces desde el momento en que el arcángel Gabriel le anunció que en su vientre purísimo se encarnó la palabra eterna de Dios y que le ponía por nombre Jesús. Ella cuántas veces diría, miles y miles de veces: Jesús, 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 Jesús. Porque como nos dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2, al nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quisiera seguir compartiendo con ustedes, hermanos. María
como discípula, como enviada, como misionera. En el capítulo 19 de San Juan la encontramos al pie de la cruz, junto con María de Magdala y María la de Cleofás, y junto al discípulo amado. Y es un momento grandioso cuando Jesús, en la cruz del Calvario, en la redención por todos nosotros, ya casi al expirar y entregar su espíritu al Padre del cielo, se dirige agonizante a María y le dice: ahí tienes a tu hijo. Y dirigiéndose al discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. Y el discípulo amado desde aquel momento la acogió a María y la llevó a su casa. Usted y yo somos discípulos amados del Señor. Y si queremos ser discípulos amados del Señor, acojamos a María en la casa de nuestro corazón. Que sea ella nuestra maestra, que sea ella nuestra luz, que sea ella quien nos lleve siempre hacia Jesús, porque nunca le quita la gloria a su Hijo Jesucristo, sino que nos conduce hacia Él. Y por medio de María, que nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva hacia el Padre. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Feliz Pentecostés 2020 para todos, queridos hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias.